Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Aguana y formo parte de la Directiva Nacional de la Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO. Antes que nada, mi agradecimiento a ANCO Mérida, en la persona de su coordinadora, Marisol Arreaza, por la invitación a esta importante oportunidad de dirigirme a ustedes en este foro para intercambiar acerca de la realidad de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y las expectativas que muchos todavía tenemos de que en un futuro muy cercano podamos alcanzarlo. Sin embargo, ambos constructos, democracia y derechos humanos, son solo posibles y consecuencia directa de un derecho superior que asegura la libre determinación de las personas, la libertad. Sin libertad no puede existir la democracia, y mucho menos asegurar que se cumplan los derechos humanos de las personas, porque su respeto es condición fundamental de un Estado de Derecho. Sin libertad, estamos expuestos a ser atropellados en cualquier momento porque no hay límites para quienes estando en el poder abusan de él con la intención de perpetuarse en su ejercicio. De allí que más allá de describir lo que ha sucedido y sigue sucediendo en Venezuela por la ausencia de democracia y el atropello de los derechos humanos por la pérdida del Estado de Derecho, debemos tratar de entender por qué hemos bajado la guardia en la búsqueda de ese derecho superior que es la libertad. Más adelante justificaré esa afirmación. Hoy haré con ustedes un ejercicio que a mi juicio puede explicar ese comportamiento comparando la libertad que dábamos por sentada antes de llegar al régimen con el concepto de paradigma. Para nuestro caso, el significado de paradigma, de acuerdo a su segunda acepción en el diccionario de la Real Academia Española, es, y abro comillas, teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Cierro comillas. Con base a eso, no cuestionamos los paradigmas, dejando de lado, de alguna manera y por cuenta propia, el derecho supremo de la libertad. Lo más cercano y sencillo que he visto para explicar en el contexto actual las implicaciones de no entender a cabalidad la palabra paradigma la vi hace algunos años en las redes sociales de un autor anónimo, del cual les extraigo la siguiente historia, que tal vez les parecerá un poco larga, pero si me tienen un poco de paciencia, la encontrarán muy significativa. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros monos, quienes le acomodaron tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera, aunque nunca supo el porqué de tales golpizas. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta hubiera sido: no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena conocido? Fin de la historia. Desconozco si este experimento en realidad tuvo lugar, pero explica a cabalidad el comportamiento humano del venezolano ante la realidad de una tiranía que persigue, encarcela, tortura y mata a la disidencia civil y militar. Al comienzo de estas luchas ciudadanas, el bien supremo de la libertad, como la describía el Libertador, era perseguida por todos. Los venezolanos se echaron a las calles buscando la libertad. Eso lo demostraron las marchas gigantescas de los primeros años de la tiranía, siendo la fundamental la Gran Marcha del 11 de abril de 2002. Y ese día, no lo olvidemos nunca, por unas horas cayó la tiranía. Pero uno a uno, como en la historia contada, al intentar alcanzarla, el régimen se las arregló para castigar todo esfuerzo de la población para conseguir la libertad. Y finalmente, al ir desapareciendo quienes activamente pedían libertad, ya bien sea por el éxodo o por el cansancio de los años y la entrega de la dirigencia política, los venezolanos nos quedamos luchando y protestando ya no por nuestra libertad, sino por la subsistencia, sin percatarnos que esa era la fórmula del régimen para continuar en el poder.
Y a las pruebas me remito. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas relacionadas con las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales más que duplicaron aquellas dirigidas a exigir nuestros derechos civiles y políticos. Durante el primer semestre de 2022, el 73% de las protestas, esto es, 2.856 protestas, fueron en reclamo de mejoras en la calidad de vida, mientras que el 27%, esto es 1.036 protestas, fueron, y cito, en rechazo a la persecución, estigmatización y detención contra defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios y otros miembros de la sociedad civil, mientras las personas privadas de libertad y sus familiares denunciaron el retardo procesal y pésimas condiciones de reclusión. Fin de la cita. Esto significa que los números indican que los venezolanos están protestando principalmente por sobrevivir, no para alcanzar su libertad. De acuerdo a la clasificación de los derechos humanos de la ONU, se conciben dos tipos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el primer tipo se encuentran los llamados derechos de primera generación y son los referidos a nuestras libertades o derechos de libertad. Aquí se encuentran, por ejemplo, entre otros, el derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad jurídica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho al debido proceso, libertad religiosa, libertad de derechos entre hombres y mujeres. Son también llamados derechos fundamentales. No se puede hablar de derechos humanos sin que existan antes estos derechos. El segundo tipo, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conocidos también como de segunda generación, se encuentran referidos a aquellos que deben cumplirse en un Estado social y de derecho. Aquí se encuentran, entre otros, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho a sindicalizarse, el derecho a tener un nivel adecuado de vida, a la salud, al vestido, a la vivienda, a los servicios sociales necesarios, el derecho a la educación, los derechos del niño y la maternidad. Se han agregado una tercera, cuarta y hasta quinta y sexta y más generaciones de derechos humanos. De estas últimas no nos referiremos en esta discusión. La tercera generación se vincula a la justicia, la paz, la solidaridad de los pueblos, estando entre otros el derecho a la autodeterminación, derecho que ANCO está exigiendo a través del llamado constituyente, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica y el derecho al desarrollo. Los derechos de cuarta generación surgen a partir del uso masivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Entre ellos se encuentran el derecho a acceso a esas tecnologías de información y comunicaciones, al derecho a la autodeterminación informativa, al derecho del habeas data y la privacidad y seguridad digital. Citando acertadamente al portal Universidad, cito: actualmente en un mundo donde se habla de Big Data, del Internet de las Cosas, de la inteligencia artificial, debe existir un marco legal que regule este progreso digital para que se evite la violación o vulneración de los derechos humanos. Fin de la cita. Este modesto espacio que abrí en la red TICS y Derechos Humanos hace más de 10 años estuvo dirigido especialmente a la vigilancia de estos derechos de cuarta generación, en especial la privacidad de los datos de los venezolanos. Una de las tesis fundamentales que he sostenido públicamente en mi blog y que fue una de las principales hipótesis de mi trabajo doctoral es que la tecnología resulta ser el mejor aliado de regímenes políticos del corte del que tenemos en Venezuela, constituyéndose en su sostén porque se llega a controlar hasta la más mínima pieza de información del ciudadano. Es por eso lo tecnológicamente avanzado de su proceder en todos los órdenes de la administración. El ejemplo más representativo de esto es nuestro actual sistema electoral y de información del ciudadano. Este es otro de los derechos pendientes de conquistar. Poco a poco, la tiranía de Nicolás Maduro Moros ha logrado que los venezolanos vayan olvidando sus derechos civiles y políticos, reventando a la población por todas partes, y especialmente a los que no han intentado subir las escaleras, tal y como lo hacían con los monos los científicos de nuestra historia, para que nosotros mismos nos olvidemos y peleemos entre sí para descartar la lucha por lo fundamental, la libertad. Y no es que no sea importante luchar por los sueldos, la salud, la seguridad social y el resto de los derechos que el régimen ha violado. Es que con los años hemos dejado de percibir que sin las libertades, los derechos de segunda, tercera y más generaciones jamás serán alcanzados. Ese es el verdadero éxito del régimen para continuar en el poder. Hay que romper ese paradigma. Y si continuamos en esa dirección,
Llegará el momento, tal vez no muy lejano, en que dejemos de intentar siquiera subir por las escaleras, en que diremos como los monos del experimento, aquí las cosas siempre se han hecho así, y seguiremos protestando, pero no por los motivos a los que el régimen realmente teme, habiendo olvidado las verdaderas razones por las cuales luchamos en algún momento para salir de la tiranía, quedándonos con las sobras que el régimen nos termine dando cuando protestemos por ellas, porque seguirán en el poder. Lo lamentable es que tienen una oposición blandengue, corrupta y cómplice que los ayuda, no nos olvidemos de eso, y que se conforma con las migajas de poder que les tiran. Hay que comprender bien el paradigma que nos plantea la libertad, para voltear esa proporción medida por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social durante el primer semestre de 2022, si queremos mejorar las expectativas de que se respeten el resto de los derechos que nos han conculcado. Primero son las libertades individuales. Esa es la primera lucha por los derechos humanos que hay que dar en Venezuela. Y por eso termino y comienzo otra vez exigiendo los derechos fundamentales, como lo son la vida y la libertad. Libertad para los presos políticos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. De nuevo mi agradecimiento por la invitación de ANCO Mérida a este importante foro compartido gratamente con el profesor Nelson Rivas sobre la temática de los derechos humanos en Venezuela. A continuación procederé a leer y contestar cada una de las preguntas dirigidas a mi persona y a responder algunos comentarios que fueron hechos durante el foro que, aun cuando no fueron especialmente dirigidos a mí, creo que pueden contribuir a aclarar un poco más sobre el tema en cuestión. Comencemos. Primera pregunta. Jorge E. Becerra G., ingeniero agrónomo de Barcelona, Estado Anzoátegui. Pregunta dirigida a Luis Manuel Aguana. El caso que utilizó usted para definir lo que se entiende y debe entenderse como paradigma, pues es excelente, ya que con ello podemos encontrar que no necesariamente lo que consideramos como normal o lógico lo es, ya que el comportamiento paradigmático esperado y observado por una población o un sector de la misma puede ser previsto, organizado, orquestado, sostenido y reforzado según los particulares intereses de grupos políticos y económicos. Sobre los derechos fundamentales, la libertad y lo que se debe esperar de una democracia verdadera, se ha escrito mucho, pero son las organizaciones políticas con origen en anclaje real dentro del soberano las que pueden fomentar, sostener, defender, revisar y promover los cambios en el tiempo, y a través de él para mantenerse siempre a flote y en el rumbo decidido por un soberano conocedor y defensor de sus derechos. En promedio, nuestra población desconoce lo que es el disfrute de la libertad, ya que lo que entiende por libertad raya en el libertinaje, que a su vez es favorecido por las organizaciones políticas que a través de los años han entronizado el populismo como herramienta para alcanzar y mantenerse en el poder y disfrutar del clientelismo político que, en definitiva, es su perseguido modus vivendi sin importarle el establecimiento de una gran nación. Pregunto, ¿cuál cree usted será la mejor receta para cambiar el pensar y creencia del venezolano promedio en que debemos tomar la bandera de luchar por reivindicar nuestros derechos, la democracia y el por qué promover una Asamblea Nacional Constituyente como la mejor herramienta? Bien, estimado Jorge, esta es una pregunta compleja e intentaré contestarla dentro del marco de lo que la Alianza Nacional Constituyente Originaria intenta impulsar en Venezuela. En primer lugar, no existen recetas para cambiar la creencia promedio del venezolano acerca de la lucha por sus derechos. En mi intervención solo indiqué un hecho claramente comprobado que está sucediendo en Venezuela. Los venezolanos estamos luchando y protestando por subsistir, no por la defensa de nuestra libertad. Damos por sentado que el Estado debe garantizar la vida, la libertad, la seguridad, como ocurría antes de la llegada de la delincuencia que gobierna el país. En ese entonces, lo que se peleaban eran los derechos de segunda generación, porque los primeros ya se daban por sentado. Y hemos continuado haciéndolo sin percatarnos que el paradigma cambió y esos derechos no valen nada sin libertad. Sin embargo, en algunos casos ganamos, como lo que acaba de pasar con los maestros que al fin el régimen les pagó, lo que antes ya era una miseria de sueldos y vacaciones. A partir de hoy dirán, y eso es lo que el régimen espera, que ganaron esta batalla y se quedarán tranquilos, como lo esperaba Maduro. Lo que en realidad pasó es que el régimen se aterró de que esa protesta escalara a niveles inmanejables por los 4 centavos que les debían a los maestros y decidieron finalmente pagarles. Es por eso que en mi pasada nota titulada Maduro, métete con el santo pero no con la limosna, indiqué que el régimen estaba cometiendo una estupidez y finalmente lo entendieron así,
Siguen metiéndose con el santo de la libertad, pero decidieron devolver la limosna. Lograr que de nuevo los venezolanos volvamos a las calles para luchar por salir del régimen que oprime nuestras libertades fundamentales será muy difícil, mas no imposible, pero durará tanto y al punto de que el cáncer de la tiranía seguirá creciendo y profundizándose. Y ya no hay tiempo para seguir esperando. Eso habrá que planteárselo de otra manera y con la ayuda de la comunidad internacional. Y eso es lo que hemos venido planteando desde ANCO, donde propusimos una nueva formulación de la negociación política con la tiranía, que los obliga a negociar un nuevo planteamiento a través de las sanciones de la comunidad internacional. Por favor, lee mis notas donde profundizo en la materia y además los comunicados de ANCO. Número 2. Hugo Arzola, California, ANCO. Pregunta: ¿tiene la plataforma ANCO capacidad de recorrer el país para llevar la propuesta a nivel nacional en Venezuela? Gracias, Hugo, por esa pregunta tan pertinente. Tenemos presencia y seguidores de nuestra propuesta en todo el país. Estados como el Zulia, Cojedes, Mérida, Táchira, Falcón, Apure, Guárico, Carabobo, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Monagas, del Tamacuro y Sucre, solo por citar la presencia de algunas de las coordinaciones de ANCO, están desarrollándose en cada región. Recorrer el país es muy costoso y no tenemos los recursos que sí tienen los partidos políticos financiados por factores interesados en el poder. Sin embargo, la propuesta de ANCO ha ido calando, lamentablemente no a la velocidad necesaria. Nos estamos moviendo permanentemente para cambiar esa situación. Tercera pregunta, Orlando Ortiz, dirigente sindical. Doctor Luis Manuel, gracias por su taller. Ahora a mí me gustaría encontrar, como nosotros encontramos, cómo respetar y poner en práctica los principios del Estado de Derecho, que nuestros poderes y líderes no los cumplen y nosotros no le decimos nada, como si ellos no fueran los que pronto serán responsables de cumplir y hacer cumplir esos precios. Gracias por tu pregunta, Orlando, porque me permite introducir la esencia del planteamiento de ANCO. Nuestro planteamiento es el cambio en el balance del poder político de Venezuela. No es sacar a Maduro o a nadie del poder, aunque eso pueda ser una consecuencia de la decisión de los representantes legítimos de los venezolanos, electos a través de un proceso constituyente de carácter originario. Esto es, que el poder se concrete en su mayor porcentaje en el ciudadano, no en la dirigencia política. Para eso hemos propuesto para la discusión del constituyente un proyecto titulado El Gran Cambio, que hemos publicado en las redes sociales, que le da a los municipios, estados regionales y estado federal una proporción de mayor a menor en ese mismo orden de poder político, económico, administrativo y financiero a los fines del desarrollo del país y los ciudadanos. Es el modelo el que hay que sustituir en Venezuela. Esa es la manera de, citándolo usted mismo, de hacer respetar y poner en práctica los principios del Estado de Derecho que nuestros poderes y líderes no cumplen. Número 4. Daniel García, productor del campo, pregunta: el tema de los derechos humanos en un Estado criminal a lo externo se conoce y reconoce la violación evidente de los mismos. Al no haber ninguna acción de castigo, la población en general no valora los alcances de esta Declaración Universal. ¿Podría con el tiempo cambiar esta realidad, haciendo más expeditas las actuaciones y acciones en contra de la barbarie inhumana de quienes abusan del poder en el mundo? Pregunta para ambos ponentes. Bien, señor García, tenga usted la plena seguridad que cambiaremos más temprano que tarde esa realidad. Este esfuerzo de ANCO Mérida de hacer conocer nuestros derechos humanos es una prueba que avanzamos hacia ese objetivo. Las personas deben conocer sus derechos para poder defenderlos. Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moro y su régimen son un accidente en la historia de Venezuela. La historia de Venezuela no se puede observar desde la perspectiva de unos delincuentes que han asaltado el poder. Una vez que se resuelve ese accidente, estaremos en una nueva fase de recomposición histórica donde todos tendremos cabida. Número 5. El señor Luis Velázquez hace un comentario que por su contenido creo que va dirigido a mí. Las libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos no necesitan constituyentes ni las decide ninguna mayoría. Son naturales y esenciales de cada individuo. Bien, señor Velázquez, tiene toda la razón. En ANCO no estamos impulsando ese proceso, como dije antes, para sacar a Maduro o cualquier otro para rescatar las libertades fundamentales. Lo hacemos porque estamos convencidos de que sin un cambio de 180 grados en el modelo político no se sostendrá un Estado de Derecho que las garantice. Un proceso constituyente es refundacional y trae como consecuencia la renovación de las estructuras del Estado, incluyendo aquellas que sostienen esta caricatura de Estado delincuencial.
Número 6. Desde Mérida, Daniel García, productor del campo, nos preguntó otra vez. La justicia internacional es un cuento para el común de la gente. Será una realidad cuando en Venezuela algunos o todos los señalados sean penados con rigor. El sistema de justicia formal es un mar nauseabundo donde cohabitan los más oscuros intereses. La perversión, la corrupción se hizo norma. Siendo eso una realidad, de esa manera se entiende que así funciona la justicia. Declaraciones, manifiestos y recomendaciones de los organismos internacionales no han cambiado la realidad del país. La clase política en Venezuela se ha negado a cambiar esta situación. ¿Cómo imponer la ley y reponer los derechos de los ciudadanos si parte de ellos, con algunos niveles de poder, niegan esa posibilidad? Pregunta para ambos ponentes. Gracias, señor García, por su pregunta. La justicia internacional, como toda justicia en general, se desarrolla lentamente, pero eventualmente llega, pero no con la serenidad y oportunidad que todos esperamos y necesitamos. El problema de Venezuela es un problema político y terminará resolviéndose políticamente. Si antes de eso hay una sentencia de la jurisdicción internacional, bienvenida sea, pero como sabemos, para hacerla cumplir serán requeridos medios coercitivos de los que los venezolanos apegados a la ley no disponemos. De allí que sea muy importante el concurso de la comunidad internacional para resolver este problema. Para imponer la ley y el Estado de Derecho, estos deben primero existir en Venezuela para poder imponérselo a los delincuentes. La manera en que se resolverá la situación venezolana tiene que pasar o bien por una negociación política o bien por fuerzas que se desaten a lo interno de los mismos factores de poder en el país. Yo creo que tanto una como otra cosa ya están operando en este momento en Venezuela. Número 7. Freddy Campbell. Tal y como lo explica de manera muy clara Luis Manuel Aguana, nuestra lucha es por valores fundamentales: vida, libertad y derecho a la propiedad. El medio previsto en la Constitución es la Asamblea Nacional Constituyente originaria. Para ello se requiere una estrategia comunicacional efectiva, organización eficiente y recursos económicos. ¿Cuál es el estatus de esos aspectos? Gracias por tu pregunta muy directa, Freddy. Todo lo que has comentado requiere recursos económicos, porque en política se requiere dinero para poder hacer algo y cambiar las cosas. Y como estamos haciendo política con P mayúscula y no desde un partido político, las cosas son más difíciles para nosotros, porque necesitamos invertir en esos factores para poder tener éxito en esta tarea. Tenemos un poco de cada cosa, pero funcionando de manera muy ineficiente. Hemos llegado más bien muy lejos sin dinero. Este no es un proyecto para llevar un candidato al gobierno, es para cambiar un modelo de país que es mucho más grande. Necesitamos explicarles claramente esto a los venezolanos y pedir su ayuda. De la misma manera lo estamos haciendo internacionalmente porque todavía no se comprende bien el alcance de lo que estamos impulsando, incluso en nuestro país. Aprovecho tu pregunta para llamar la atención de todos quienes puedan escuchar esta intervención. Cambiar el país no es solo tarea de una organización como ANCO, sino de todos los venezolanos. Nosotros estamos haciendo un planteamiento claro al país. El planteamiento que hacemos no es partidista, ni para hacer que nadie ocupe un cargo de la naturaleza que sea. Deseamos que el país nos acompañe o plantee algo diferente a lo que están vendiéndonos los factores políticos de llevarnos de nuevo unas elecciones para el 2024, como la solución de nuestro problema. El problema lo tenemos hoy, con dirección a agravarse cada día que pasa. Espero haber aclarado un poco el oscuro panorama en el que nos encontramos. Y con esto cierro mis respuestas a las preguntas y comentarios, esperando que hayan sido satisfactorias para todos. Muchísimas gracias a todos por la atención y quedo a la orden a través de mis contactos en las redes sociales para cualquier duda adicional que tengan a bien hacer. Reciban todos un fuerte abrazo.